Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Feliz domingo, primer día de la semana. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Nos permitió terminar un sábado más para estar con nuestros hermanos en la iglesia y hoy Dios nos ha permitido empezar otro domingo más, primer día de la semana. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que permite que respiremos continuamente y el oxígeno que nos da es completamente gratis, mi hermano. Qué lindo Dios que nos permite venir aquí, a sentarnos a esta silla, ¿verdad, Pastor Ever? Y poder compartir el bendito estudio de la palabra del Señor con nuestros hermanos. Bueno, hermanos, hoy me acompaña mi amigo y el Pastor Ever García Reyes. Pastor, sea bienvenido. Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Dios le bendiga, Pastor. Y es un privilegio, Pastor, poder compartir la palabra del Señor con usted y con nuestros hermanos. Sobre todo con ellos, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Sí, porque realmente para nosotros es muy grato llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentren, para nosotros compartir la palabra de Dios. No hay un alimento más sabroso, le vamos a decir así, que la palabra de Dios. Porque es el que da vida al espíritu. Dice la Biblia que es más dulce que la miel. Exactamente. Pastor, ¿sabe que hay gente que nosotros no podemos, estamos aquí, pero hay gente atrás de la televisión que no podemos ver? Sí. Que no podemos ver y que el único medio con que pueden estudiar la escuela sabática es el canal, Facebook o YouTube, otros medios. Pero atrás hay gente que nos sigue mucho. Nosotros no podemos llegar a esos pequeños rincones de esos hogares, pero nuestro canal sí. Amén. Bendito nuestro Dios porque permitió abrir este estudio, Espacio, ¿no? este espacio, y bendito Dios porque ha puesto a nuestros hermanos atrás de cámaras, por ejemplo, el que está en controles, el que está grabando, el que está editando. Bendito Dios, ¿verdad? Porque a Dios le dio un talento a cada uno y Dios ha puesto a la persona correcta y la persona indicada en el lugar que le corresponde y que Dios le ha permitido aprender, ¿no? Porque nosotros estamos aquí, Pastor, pero atrás de nosotros hay alguien. Sí, hay muchos hermanos que están trabajando. Que sin ellos sería imposible llevar este programa adelante. Están trabajando para la obra del Señor. Sí. Así como usted lo dijo, llevando su ministerio adelante. Sí. No sé si ya oramos, Pastor. Vamos a orar. Vamos a orar. Adelante, Pastor. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre y Dios eterno, alabamos y bendecimos su nombre, porque nos ha permitido un día más de vida, Señor. Ahora, al abrir su santa palabra, queremos que usted nos hable a través de ellas. Sí, Señor. Porque lo que está registrado es para nuestro bien, Señor. Bendice a nuestros televidentes, todos aquellos, Señor, que nos escuchan, ya sea a través de YouTube o Facebook, cualquier medio social, Señor, que usted sea también con cada uno de ellos. Sí, Señor. Sé propicio, Señor, a sus oraciones también, Padre a sus peticiones y a sus necesidades. Sí, Señor. Y ahí pedimos el Espíritu Santo que sea el guía, el maestro de este día, para que podamos entender tu palabra. Sí, sí. Y danos gracia delante de ellos y delante de su presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, y hoy vamos a estar estudiando el profeta renuente. ¿Qué es renuente? El profeta renuente, como lo vimos ayer, decía que el profeta renuente es aquel que desobediente, aquel que no quiere obedecer cuando se le da un mandato, ¿no? Rehúsa hacer algo que alguien le ha dado, que tiene más autoridad. Claro. Así es. Me recuerda cuando con nosotros, en nuestra etapa de padres, ¿no? Con los niños que les decíamos algo y desobedecían y estaban ahí gruñendo que no querían hacer las cosas. Pero vemos, Pastor, como vemos que Dios le dio tenía un propósito y un mensaje que le había dado a Jonás para la ciudad de Nínive, ¿no? Sí. Por eso dice el profeta renuente. Fíjense, hermanos, el texto bíblico lo vamos a proyectar. Vamos al capítulo 12 de San Mateo, Mateo 12, y lo vamos a leer del 38, porque Jesús usa esta narrativa o escrito en el Antiguo Testamento para dar una lección.
capítulo 12, versículo 38. Le vamos a pedir a los hermanos que lo pueden proyectar y lo vamos a leer el 42. Dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestros, deseamos ver de ti señal. Versículo 37. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí que más que Salomón en este lugar. Mire, pastor, el contexto de lo que viene diciendo Jesús aquí, el capítulo 12 viene hablando acerca de la blasfemia con el Espíritu Santo. Jesús hizo un milagro extraordinario. Mas, sin embargo, los fariseos y los escribas dijeron que esto había sido hecho por la obra de Satanás. Y acababan de ver un milagro, y señal tras señal Dios le mostraba al pueblo. Y para ellos eso no era suficiente señal. Y por eso le están diciendo, le dicen a Jesús: muéstranos señal. Queremos ver de ti señal. Bueno, le dijo Jesús: bueno, si lo que está pasando no es señal para ustedes, la única señal que les voy a dar es la que le pasó al profeta Jonás. Hablando de su muerte de Jesús, de la resurrección, ¿verdad? Dice que 3 días iba a pasar en el sepulcro, y eso iba a ser una de las mayores señales que le iba a dar a ese pueblo incrédulo. De eso trataba. Pero tomó esta escritura que está en Jonás, desde el capítulo 1, ¿verdad?, al 4, que son solamente 4 capítulos del libro de Jonás. A ver, diga, pastor. Pastor, interesante, porque Jonás pasó 3 días en el estómago del pez Ajá. por sus propios pecados. Amén. Así es. Pero Cristo Jesús pasó 3 días 3 noches. y 3 noches en el sepulcro Por nuestros pecados. por nuestros pecados. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Interesante, interesante la historia, ¿no? Pero mire lo que dice la sierva del Señor. Dice: esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Amén. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundando por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambiciones santificadas para obtener la herencia inmortal. Necesita hacerse tesoros junto al trono de Dios. Y esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 204, 205. Queridos hermanos y querido pastor, ¿cuántos de nosotros, como adventistas del séptimo día, fuimos llamados para predicar el evangelio? Estamos siguiendo el mismo ejemplo de Jonás. Así es. Estamos siendo renuentes al llamado que se nos ha hecho. Tenemos la palabra profética más segura, pero muchos de nosotros fuimos llamados para estos últimos días para predicar, Sí. ¿verdad? Presente, y el mensaje de estos últimos días Sí. no lo estamos haciendo. No, por eso es que podemos decirle aquí la iglesia renuente. Podríamos ponerle como título al profeta renuente, pero también podemos ponerle el pueblo renuente, que no quiere hacer, porque todos fuimos llamados. La iglesia adventista en sí, cada uno de sus miembros
fue llamado, ¿verdad?, a ser un misionero, a llevar la palabra de Dios. Ahora, es comprensible. Cuando Jonás, el Señor lo llamó, dice la lección que desde una perspectiva humana, ¿verdad?, podía haberse él inhibido o con temor de ir a Nínive, porque era una ciudad malvada, ¿cierto? Una nación malvada, o que castigaba con brutalidad a aquellos misioneros. Hoy en día también hay lugares en el mundo que ahí es terrible ir a hacer obra misionera en ese lugar. Mas, sin embargo, hay misioneros que el Señor los ha escogido y los ha mandado, y muchos han perdido su vida a causa de Jesús. Pero hoy el pueblo que podemos decirle en este país que estamos con la libertad todavía religiosa, podemos hacerlo, pero no queremos. Pastor, lo interrumpo tantito. Yo creo que la sierva del Señor dice que lo que no estamos haciendo hoy, en tiempos en los cuales tenemos la libertad, esa oportunidad de paz, dice ahí. De paz, de ir a predicar el evangelio, que no se nos... Hasta ahorita no hay ningún obstáculo que nos prohíba ir a tocar puertas o ir al parque, sí, o hablar del evangelio. Lo van a tener que hacer en tiempos, sí, de guerra. De guerra, en tiempos difíciles. O difíciles, sí. Y yo creo, pastor, que viendo los tiempos que están sucediendo, queridos hermanos, yo creo que muy pronto viene el tiempo en que vamos a tener que volver como en los tiempos de los apóstoles. Amén. Incluso como en los tiempos de estos valdenses. Y tendremos que predicar el evangelio en tiempos difíciles. Y lo tenemos que hacer. No tenemos que ser renuentes como el profeta Jonás. Exactamente. Aquí, fíjese, pastor. Dice aquí del segundo párrafo de la lección, dice que hay un momento importante en la historia de Jonás que puede señalar ese al movimiento remanente de los últimos días. Cuando Jonás se metió al barco, ¿verdad?, que iba para Jope en rebeldía contra Dios, entonces ya estando adentro le preguntaron, está en el capítulo 1 de Jonás 1, versículo 9, vamos a leer el 8 y el 9. Capítulo 1 de Jonás, verso 8 y 9. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Porque acuérdense que empezó, ¿verdad?, la marea a subir y empezaron a tener estas aflicciones. Ahora dice aquí, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra y de qué pueblo eres? Algún día el pueblo de Dios le van a preguntar. Tiene que dar fe, ¿verdad?, dar testimonio de su fe. Exactamente. Ante gobernadores, ante príncipes, ante reyes. ¿Y cómo le va al pueblo de Dios? Le va a responder. Vamos a ver lo que dice Jonás. Dice el versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Fíjense, esa va a ser una buena ocasión para el pueblo de Dios que se tiene que preparar ahora para cuando de ese día llegue podemos hablar como Jonás. Ahora, ese texto es el mensaje del primer ángel, el capítulo 14:7 de Apocalipsis. Vamos a leerlo, está en la lección. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Porque hay una similitud en el mensaje. Dice el versículo, a ver, vamos a esperar que los hermanos lo proyecten. 14, versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense, Jonás dice, aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo mensaje que hoy el pueblo de Dios debe estar pregonando, pero el día que nosotros vamos a comparecer y dar testimonio de nuestro Dios, porque acuérdense que aquí el conflicto es la adoración, ¿cierto? Y Jonás está diciendo aquel Dios que hizo la tierra y los cielos. Adelante. Pastor, mire, en el libro de Ezequiel, capítulo 3 y capítulo 33. Dice que Dios nos ha puesto como atalaya a nosotros. ¿Y qué hace un atalaya? Toca la trompeta, ¿no? Cuando se ve que se ve avecinar
Sí, sí. El peligro, ¿no? Peligro, sí. Entonces también Ezequiel dice que se nos va a culpar por cada alma que se pierda. Ezequiel 3 y Ezequiel capítulo 33, los dos capítulos. Ujú. Sí, él nos llamó como atalayas, dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar el mensaje o la trompeta al sonido certero, cuando viene el peligro. El peligro que viene espiritual que viene sucediendo, ¿cierto? Sí. Pero el pueblo de Dios está llamado a hacer esa obra. Interesante, ¿no? Sí. Mire lo que dice la sierva del Señor. Jonás reveló que valoraba menos las almas. Interesante, dice, Jonás reveló que valoraba menos las almas de aquella dicha ciudad que de su reputación. Temía que los consideraran un falso profeta. Cuando presenció la compasión demostrada por Dios hacia el pueblo arrepentido, Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Imagínate. Sí. Se enojó. ¿No es que esto lo que yo decía estando aún en tierra? Reclamó al Señor. Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Cuando Jonás vio que el Señor ejercía sus atributos compasivos al perdonar a la ciudad que había corrompido su camino ante él, debería haber colaborado con Dios en su designio misericordioso, pero perdió de vista los intereses del pueblo. Así es. ¿Cuántos de nosotros como adventistas del séptimo día, hermano, hemos perdido de vista realmente el mensaje? Nos hemos desviado por otro lado, o hemos desviado nuestra vista por otro lado y no hemos perdido de vista realmente a lo que nosotros fuimos llamados o fuimos enviados por Dios a hacer. Porque Dios nos llamó para estar sentados, ni para calentar la banca. Dice que Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores. Entonces Dios nos llamó a predicar este último mensaje. Sí. En estos últimos días somos la iglesia que Dios escogió, que Dios apartó para pegar este mensaje. Amén. Dice el espíritu de profecía, dice, hermanos, que Dios puede haber usado ángeles o otros medios para predicar el mensaje, pero quiere usar instrumentos humanos. En el libro de El Camino a Cristo, página creo 39, dice que la iglesia adventista es la agencia que Dios escogió para predicar este mensaje. Sí. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos cumpliendo, estamos siendo renuentes, igual que Jonás, al llamado que Dios Nos ha llamado. a hacer? Sí. Hay un mensaje importante, y ya lo proyectó el hermano hace rato, en el libro de Apocalipsis 18:4. Ese es el mensaje, el que va acompañado con el tercer ángel. Dice el 18:4, ¿verdad? A ver si lo pueden poner, por favor. Apocalipsis 18:4, porque este es el mensaje. Porque Dios tiene un pueblo, así como Nínive, Dios tenía un pueblo ahí que quería salvar. Y ahora quería usar a Jonás como representante de su iglesia para que llevara el mensaje. Pero claro, ya lo vamos a ver en la siguiente lección, cómo es que sí se logró. Hermano, Pastor Ever, mire, sé que el predicar el evangelio, no es el predicar la verdad, este mensaje que nosotros tenemos, es un mensaje no popular. No. Es un mensaje impopular. Por eso le digo. Y sabemos que cuando vayamos a predicar el evangelio vamos a encontrar con tantos obstáculos que el enemigo ha puesto. Sí. Pero también no tenemos que temer como temió Jonás. Porque el Dios del cielo, Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días. Exactamente. Hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando nosotros pregonamos, cuando nosotros predicamos el evangelio, conforme a la palabra y dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, jamás Dios nos va a avergonzar. Jamás. Siempre Dios nos va a respaldar con su bendita palabra. Así es. El enemigo va a tratar de poner obstáculos, avergonzarnos, pero Dios nos va a respaldar con su palabra. Siempre y cuando dejemos que la palabra sea su propio intérprete, que no pongamos ni quitemos a la palabra, que la palabra Amén. Así. hable por ella misma. Interesante lo que sigue diciendo la sierva del Señor. El Señor dijo al profeta Jonás, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella. Es lo que debemos hacer nosotros. Sí, sí. Por eso se llama pregona. Pregona. Es lo que estamos hablando ahorita, del capítulo 18 de Apocalipsis, capítulo 4.
El pueblo de Dios hoy tiene que dar el fuerte pregón. 18:4. Claro, está en un futuro, pero de hoy podemos proclamar eso. ¿Por qué? Porque es el mensaje del cuarto ángel, capítulo 18, verso 4. A ver, hermano, por favor. Vuelvo a leer de aquí, dice: Léalo porque el tiempo se nos acabó. y oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el mensaje que se tiene que dar. Querido amigo, querido hermano, hay un mensaje que dar. Y Dios está llamando a ti, sí, tú que nos estás viendo ahí en la televisión. Dios está hablando y te ha escogido a ti para predicar este bendito mensaje. Que Dios te bendiga y te esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta pronto.